imágenes del Papa Francisco en el féretro y estamos además a unas horas de que los fieles puedan ya darle el último adiós en la capilla ardiente. Transmiten en televisión abierta mexicana un spot antimigrante de Estados Unidos. ¿Se prohibirá la propaganda extranjera en nuestro país? Hoy le cuento. El Fondo Monetario Internacional prevé que México entre en recesión durante 2025, todo debido a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Le voy a contar cuáles son las ciudades en México que se sienten más inseguras. Bienvenidos como siempre a este su espacio que ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Vamos a imágenes en vivo desde el Vaticano, en donde ya los homenajes para despedir al Papa Francisco están por comenzar después de su fallecimiento. Por supuesto, continúan a lo largo de esta semana y uno de los más importantes será la apertura de la llamada Capilla Ardiente, en donde, como usted lo sabe, se expone el cuerpo del Santo Padre para que los fieles puedan presentar sus respetos. El Papa solicitó en su testamento que el funeral se llevara a cabo sin excesos, sin ornamentos, así que no se usará, por ejemplo, el tradicional catafalco, la plataforma elevada que se ha usado anteriormente en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Por ahora lo que tiene ahí en pantalla son ya estos primeros operativos de seguridad que se están, llevando a cabo antes de que la gente, los fieles, puedan comenzar a pasar. Recordemos que allá en Roma, Italia, son aproximadamente las 7 de la mañana, así que comienza a, iluminarse la ciudad en un primer día, unas primeras horas para hacernos a la idea de que el Papa Francisco ya no está más entre nosotros. Y en medio de estos homenajes, hoy el Vaticano publicó las primeras imágenes, se lo decía yo, del Papa Francisco en su féretro. Destacan algunos cambios hechos por el propio pontífice para tener una sepultura y despedida mucho más sencilla de lo acostumbrado. Entre ellas está, se lo decía yo, algunas de las anteriores, pero también está el hecho de que reposa en su capilla privada, en la Casa Santa Marta, y no en su residencia como tradicionalmente se hacía. Está sobre este ataúd de madera, forrado de terciopelo rojo, con una casulla púrpura, una mitra blanca que lleva también, y por lo general el cuerpo de los papas estaría enterrado en 3 ataúdes, el primero que hubiera sido de ciprés, un segundo de plomo y hasta el tercero sería de roble. En este caso, como le digo, solamente se utiliza uno de ellos, que es el de madera. En las manos lleva un rosario en lugar de portar el báculo, símbolo de autoridad en la iglesia, que era introducido en el ataúd del Papa anteriormente. Molto attento per esempio al problema delle culture femminili, delle culture giovanili, della scienza, per esempio tecnologia e intelligenza artificiale, e anche molto nei confronti della la comunicazione, la cultura digitale, e soprattutto è stato uno che ha innovato molto il linguaggio della Chiesa stessa. Y así es como ahora el Vaticano se está preparando para un momento clave en la historia, es decir, después del fallecimiento del Papa Francisco, comienzan a llegar a Roma los cardenales que van a participar del proceso para elegir a su sucesor. Serán un total de 135 cardenales electores, quienes se sumarán en estos próximos días a las instancias cruciales. Entre ellos destacan diplomáticos, teólogos, líderes pastorales y figuras con peso dentro del propio Vaticano y la Iglesia Católica. Varios de ellos ya se perfilan también como papables.
El periodo de duelo durante todo esto son aproximadamente 9 días. Y en ese tiempo se van a celebrar distintas misas en memoria del fallecido pontífice. Tradicionalmente se observa un periodo de luto de 15 días antes del inicio de un cónclave. El plazo máximo que fijó el Papa Benedicto, antecesor del Papa Francisco, para comenzar este cónclave después del fallecimiento de un papa, fue de 20 días. Esto situaría el rango de tiempo para la decisión en el fin de semana del 10 y 11 de mayo, fecha que coincidiría, por cierto, también con la festividad de la Virgen de los Desamparados. Ahora, frente a esta pérdida, se lo decía yo, de la Iglesia Católica, suenan ya los posibles sucesores del Papa Francisco. Hasta este momento hay por lo menos 12 nombres de cardenales que están buscando ocupar el puesto del Papa Francisco, entre los que destacan Luis Antonio Tagle, de 67 años, originario de Filipinas, quien fue cercano a la filosofía religiosa del Papa Francisco. También está Matteo Zuppi, cardenal italiano de 69 años, a quien el Santo Padre le encomendó una misión de paz en 2023 durante la guerra entre Rusia y Ucrania, y en donde él jugó un papel importante para regresar a niños ucranianos que habían estado pues prácticamente secuestrados por Rusia. Peter Turkson, de 76 años, de Ghana, quien también era cercano al Papa Francisco y podría convertirse en el primer papa de color en el mundo. José Tolentino, de Mendoza, de Portugal, quien tiene 59 años y teólogo, posicionado dentro del ala progresista del Vaticano también. Pietro Parolin, el cardenal italiano de 70 años que ha sonado varias veces para ser el sucesor del Papa Francisco, el actual secretario además ejecutivo del Vaticano. Luego, Willem Ejik, de los Países Bajos, de 71 años. Raymond Leo Burke, de los Estados Unidos, quien a los 76 años es uno de los principales opositores a las reformas del Papa Francisco y quien además se caracteriza por ser cercano a Donald Trump y una postura ultraconservadora. El cardenal también alemán Gerhard Müller, de 77 años, y aparece por ahí el nombre de Robert Sara, de Guinea, quien tiene 79 años de edad, también un cardenal en este caso tradicionalista y quien era opositor también de las reformas del Papa Francisco. David Rodríguez, estás como enviado especial en estos importantes días allá en la Plaza de San Pedro en espera de la apertura, ya mencionábamos previamente, de la Capilla Ardiente. Bienvenido siempre a tu espacio, David. Así es, Pau, ¿qué tal? Muy buenos días aquí en la Ciudad del Vaticano. Y como bien comentas, pues ya inician estos preparativos para despedir al Papa Francisco. Recordar que a partir de las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad del Vaticano, pues se tiene este evento de Capilla Ardiente. Es un evento, tuvo un evento privado al principio, hay que tener en cuenta que estuvo con su familia pontificia, con colaboradores cercanos, custodiados por la Guardia Suiza. También tener en cuenta que hoy, a partir de las 11 de la mañana, pues comenzará toda esta actividad hasta las 12 de la noche. También el jueves de 7 de la mañana a 12 y el viernes de 7 a las 19 horas para dar paso el sábado a las 10 de la mañana para que se realicen los funerales de Estado. Es decir, llegan todos los mandatarios del mundo. Tener en cuenta que se tiene pues la presencia también de gente importante y de gran peso como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También se celebrará la misa exequial ese día, el sábado a las 10 de la mañana del Papa Francisco en el atrio de la Basílica. Según el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, la liturgia exequial será presidida por el cardenal decano. A continuación, el féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro y desde ahí ya a la Basílica de Santa María la Mayor para su inhumación. Tener en cuenta que también el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, primer día de las novendiales, en el atrio de la Basílica de San Pedro, pues también se va a celebrar la misa exequial del Papa Francisco y obviamente así también ha sido anunciado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas. Al momento, Pau, y como podemos ver en las imágenes de mi compañero Raúl Sánchez, así se encuentra la Plaza de San Pedro para previo a todas esas actividades y obviamente pues darle seguimiento
puntual para tener todo tipo de información sobre lo que se vaya a realizar. Sobre todo es que también la gente poco a poco va llegando y también formándose para poder darle el último adiós a su santidad, quien pues hay que recordar que perdió la vida a principios de esta semana. Es así como se está viviendo este evento, Pau, y poco a poco pues la gente va llegando a este punto para que podamos tener este tipo de información y también pues resguardados por gente de seguridad de los carabineros para que puedan estar completamente a salvo y también sin ningún contratiempo, Pau. Bueno, pues vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, David Rodríguez. Así nos das una imagen, también nos pintas lo que se puede esperar en los próximos días y claro, estaremos muy cerquita de ti para que inmediatamente tengas información y vayas viendo y sintiendo a la gente que está ahí formada justo para darle este último adiós, pues seas el primero en contarnos. Gracias, David. Pendientes, Pau, muy buenos días. Buenos días y buenas noches por acá. Ahora, frente a lo que se está viviendo en el Vaticano, informó que ya hay fecha para el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro y va a ser el sábado 26 de abril. Como escuchábamos, la Santa Iglesia está esperando más de 100 comitivas internacionales para que estén presentes y despedir así al pontífice. Algunos de los mandatarios internacionales que ya confirmaron su asistencia son Javier Milei de Argentina, Donald Trump de Estados Unidos, Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia, los reyes de España, Volodymyr Zelensky de Ucrania, Lula da Silva de Brasil, entre algunos otros. Pero, ¿sabe quién no irá? La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ella descartó asistir al último adiós del Papa Francisco e informó que será Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien representará al gobierno mexicano en este evento y no el canciller Juan Ramón de la Fuente, o más bien diríamos, y tampoco el canciller Juan Ramón de la Fuente, como se hubiera esperado ante la ausencia de la propia mandataria. ¿Cómo vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del gobierno de México? Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación. Bueno, pues así en todo este contexto que le he platicado en estos minutos es como se está viviendo parte de lo que es el primer día sin el Papa Francisco. Miles, millones de fieles, habríamos de decir, que siguen despidiendo al Santo Padre, un hombre quien abrió el diálogo para acercarse a la comunidad LGBT, quien acercó a la Iglesia a los jóvenes, quien impulsó por primera vez el papel de las mujeres en el liderazgo católico, quien dio paso a los diálogos interreligiosos, entre otras tantas y tantas cosas. Ese Papa Francisco, conocido también como el Papa de los Pobres, murió a los 88 años. Fue además el primer Papa latinoamericano, jesuita, en convertirse en sumo pontífice de esa Iglesia católica. Desde su elección, en el año 2013, se convirtió en una figura clave de la Iglesia moderna. Su mensaje estuvo caracterizado también a favor del cambio, del diálogo, de la unión y de la humildad. No deja una tarea pequeña para su sucesor. Después de poco más de 12 años de pontificado, el mundo despidió así a quien muchos reconocen como un mensajero de la paz. Parte de los mensajes que él mismo dejó son estos. Habemus Papa.
al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más umano. Siamo perduti, si destò, minacciò il vento e disse al mare taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia, pediscono. Cambiamos de tema radicalmente para hablar de dinero. ¿Por qué? Porque México y el mundo ya están empezando a sentir de forma mucho más clara las primeras consecuencias económicas que están causando los aranceles de Donald Trump. Hoy, el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el FMI, previó que México podría entrar este año en recesión por las tensiones comerciales. La organización pronosticó que el Producto Interno Bruto de nuestro país bajará 1.7 puntos en 2026. Según estimaciones, el porcentaje pasará de 2 a menos 0.3%. Justificaron estos números al decir que al final del 2024 y el principio de este 2025 no fue lo suficientemente fuerte económicamente para evitar la caída. Además, el impacto de la incertidumbre que generó Estados Unidos causó que esta afectación fuera generalizada en prácticamente todos los países del mundo. Ante la baja de la previsión de crecimiento de nuestro país por parte de este Fondo Monetario Internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ella no coincide con el diagnóstico del organismo. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Ahora, en lo que parecerían otras consecuencias frente a los aranceles de Donald Trump, hoy Tesla, la empresa de Elon Musk, que era prácticamente entendido como la mano derecha del presidente estadounidense, registró una reducción del 71% de sus ganancias y 9% en sus ventas si se compara con 2024, según el primer reporte que tiene del trimestre de este año. A pesar de las estimaciones, la utilidad de Tesla pues está cayendo. La empresa de Elon Musk indicó que una de las causas del declive era la necesidad de actualizar la línea de su popular SUV modelo Y o Y más bien. Además que durante su participación, Elon Musk anunció que él también va a reducir el tiempo que pasa en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos como parte del equipo de Donald Trump, porque ahora quiere dedicarle más tiempo a sus negocios. Starting probably in next month, May, my time allocation to Doge will drop significantly. I'll be allocating far more of my time to Tesla, and now that the major work of establishing the Department of Government Efficiency is done. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de este año, ya su gabinete se ha ido encargando de difundir sus políticas públicas, por ejemplo, la que promueve las redadas masivas en contra de los migrantes. Desde hace unos días, esta propaganda llegó hasta nuestro país a través de los spots de televisión y radio pagados. Vea esto. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. Y debido precisamente a ese mensaje y la propaganda política que contiene, el gobierno mexicano está criticando que haya empresas que transmitan publicidad extranjera en México. Por ello, la presidenta anunció que va a enviar a la Cámara de Senadores una iniciativa para que se prohíbe este tipo de videos. Horas más tarde, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, dijo que van a pasar en menos de 24 horas la propuesta para que se frene este tipo de contenido. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la ley de telecomunicaciones. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica
en nuestro país. Llega hoy va a llegar aquí al Senado. Ningún país permite eso. La verdad es que es una majadera intromisión. Mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a discutir que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discute y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley. Mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados. A temas de seguridad importante. Hoy se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y según estos datos, la metrópoli más peligrosa de México es Villahermosa, Tabasco. Ahí 8 de cada 10 ciudadanos se sienten en peligro. Esto durante, por supuesto, el primer trimestre del año. En segundo lugar está Culiacán, Sinaloa. Le siguen Fresnillo, Zacatecas, Uruapan, Michoacán, Irapuato, Guanajuato y cierran con Chimalhuacán en el Estado de México. Según esta encuesta, los lugares en donde la población además se siente insegura en el país es en cajeros automáticos en la vía pública, después está el transporte público y luego las carreteras. Entre las entidades mencionadas, como se lo decía, está Sinaloa, que después de unos días de relativa calma ya volvió a repuntar en la violencia. En el estado hubo 6 asesinatos y 5 desapariciones en un solo día. Y la patrulla fueron por ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en medio de este panorama, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay una reducción en los homicidios del país. Así lo dijo. En el gobierno del presidente López Obrador primero se mantuvo y luego comenzó a disminuir. Nosotros ya tomamos el país, el gobierno de la República, con una tendencia a la baja. Es muy distinto. Y de ahí, pues estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para poder atender la seguridad y la construcción de la paz en nuestro país. Y a nosotros lo que nos interesa es la seguridad de las y los mexicanos, y todo lo que hacemos pues es para garantizar esa paz y esa seguridad. Vamos a otros temas. En Veracruz, más de 100 personas ocuparon 22 hectáreas en el rancho Chapopote Núñez, en Álamo, Temapache, alegando pues que no hay pruebas, que eran terrenos federales. Para ocupar el espacio instalaron varias carpas y colocaron un anuncio con la leyenda Colonia Nuevo Chapote, Movimiento de Liberación Veracruzana. Ante la situación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, afirmó que no se van a tolerar invasiones de terrenos privados. Y antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, porque este es el nuevo modus operandi de algunas estafas. Probablemente usted o algún familiar haya recibido una llamada telefónica con el prefijo +44 que corresponde al Reino Unido, pero si no tienes vínculos con este país, podría ser víctima de un fraude. Estas llamadas son breves o se cuelgan rápidamente y son para incitar a la persona a devolver la llamada, y esto puede generar cargos o llevar al usuario a compartir información personal. Incluso hay ocasiones en las que se ofrecen trabajos, insisto, falsos, para que por favor tome sus precauciones. El mundo celebra el Día Mundial de la Tierra. Le cuento al regresar qué acciones se están tomando para proteger los ecosistemas. Volvemos. Víctor Hugo Michel, ¿qué vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa? Tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con nuestro adelanto de todos los días de la edición nacional de Milenio Diario. Y para mañana miércoles precisamente llevamos un perfil muy interesante que nos regala nuestra compañera Alma Paola Wong. ¿De quién? Del cardenal Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara. Él es un papable, podríamos decirlo, porque es uno de los pocos obispos del país, o arzobispo en este caso, que tiene la edad necesaria para poder participar en el cónclave y ser electo como posible papa. Misma situación que tiene el arzobispo Carlos Aguiar Retes, el principal arzobispo del país, el arzobispo primado del país. Él también sería un candidato que podría estar ahí en el cónclave, que podría ser electo. Tenemos básicamente estos perfiles en donde tratamos de entender cuáles son sus visiones políticas, ideológicas, teológicas, cuáles son sus posturas respecto a temas como el aborto, como el matrimonio homosexual. Es decir, tratar de pintar a estos dos mexicanos papables
de cuerpo completo y entender hacia dónde van en sus posturas ideológicas. Y por supuesto, Pau, también los invito a leer lo que tenemos en nuestra sección de negocios, porque es una nota muy dura lo que le está pasando a Tesla allá en Estados Unidos. Elon Musk, después de los resultados que se van a conocer el día de hoy, en donde se muestra un declive brutal en las ventas de esta empresa, él anuncia que se estará retirando ya del gobierno de Donald Trump, que estará básicamente limitando su participación a un par de días de repente, ahí cuando el presidente Donald Trump se lo exija, pero ciertamente Elon Musk regresa ya a lo que hacía antes, que básicamente ser un empresario, ante los resultados desastrosos que ha dejado su participación en la política y su participación en políticas de ultraderecha, incluso ahí en el gobierno de Donald Trump. Parte de lo que tenemos en la edición de mañana, Pau. Que tengas muy buenas noches. Imperdible. Buenas noches, Víctor Hugo Michel. Gracias. Y para irnos bien y de buenas, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra para generar conciencia global sobre proteger el medio ambiente. Un ejemplo es en el municipio de Puente de Ixtla, en Morelos, en donde se lleva a cabo la campaña Reciclatrón, una jornada de acopio e intercambio de aparatos electrónicos descompuestos, y a cambio los ciudadanos reciben composta o un árbol, generando así un espacio de integración y conciencia ambiental. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos mañana. Descansen.